creo que todos habéis escuchado cosas sobre la asertividad, la resiliencia, la inteligencia emocional, la empatía, la creatividad. Son términos que se han difundido muchísimo, que mucha gente ha oído hablar y casi sabe de qué se trata, porque digo casi sabe porque a veces no saben exactamente. Bueno, pues esto lo han puesto de moda unos psicólogos americanos de la Universidad de Pensilvania en una rama de la psicología que se llama psicología positiva. Psicología positiva, que fue fundada en 1999. 1999, es decir, hace 24 años. Y en 24 años, un grupo de personas convencidas de que lo importante en el siglo XXI era promocionar lo positivo del ser humano, han difundido, por lo menos por todo Occidente, esas características humanas: empatía, resiliencia, asertividad, inteligencia emocional, creatividad y felicidad. Bueno, creo que este grupo que tenéis ahí y otros grupos que hay en España y en Estados Unidos, porque está habiendo un cambio de tendencia, están peleando por frenar esta ola de sexualidad mal entendida. Bien, entonces, lo digo para que mantengamos el optimismo. Y esto que estamos haciendo ahora, que vamos a hacer ahora, es como una gótica, una gota que vamos a echar en la tierra, en la sociedad, y ya sabéis que el riego gota a gota es mejor que el manguerazo y que el baldazo. Bueno, entonces, voy a enmarcar este tema en la lucha entre el bien y el mal. Desde el comienzo de la vida del ser humano, Caín y Abel, uno le mata al otro por envidia, pues hay personas que hacen el mal, personas que hacen el bien. Y eso está en la sociedad continuamente. Y tiene relación el mal y el bien con la razón y con la pasión. Es decir, cuando el ser humano funciona según su razón, y para eso necesita una fuerte voluntad, para controlar la afectividad, que es la pasión son las emociones muy intensas, puede hacer el bien, que es, de alguna manera, lo que todos los padres y todos los educadores quieren que sus hijos hagan. Yo no sé si os habéis planteado alguna vez cómo es posible que haya tal unanimidad entre todos los padres, todos los educadores que quieren que sus hijos y sus alumnos se porten bien. Nadie quiere que se porten mal. Habrá que ver qué es el bien, el mal, pero que se porten bien. Es así, pero a veces no se les explica a los jóvenes por qué los adultos quieren que se porten bien. Luego, si nos da tiempo, hablaré de ello, el por qué. Bien, entonces, hoy en día, respecto a muchos aspectos, se ha puesto de moda hacer lo que antes se consideraban malas conductas, mal comportamiento. Y veremos algunas cosas, porque es verdad que ahora hay una sociedad muy relativa y que cada uno dice lo que le parece que está bien, eso es el bien. Lo que él siente, pues eso está bien. Entonces, el mal en la cultura actual se debe a la influencia de una serie de ideologías como el hedonismo, que ha encumbrado el placer. Lo importante es disfrutar, y entonces se han puesto de moda el comer, Masterchef, la restauración, comer. Y después el sexo. El sexo es otra fuente de placer. Yo suelo decir a veces en broma que parece que ahora mismo lo más importante es lo que hay detrás del ombligo y debajo del ombligo. Detrás del ombligo está el estómago, comer, placer de comer, y debajo del ombligo el sexo. Y por eso ahora mismo parece que lo más importante es si eres homosexual, heterosexual, bisexual, fluido, etc. Parece ser que lo más importante es el sexo. No, ya no es importante ser racional y ser libre, y eso es de la voluntad, sino cómo ejercitas el sexo para disfrutar, para tener placer. El hedonismo, el materialismo, que lo que cuenta es lo que se toca, lo que se huele, lo que se ve. No hay, lo demás, la justicia, la bondad, la virtud, todo eso son teorías, eso son cosas abstractas, eso no se puede tocar, con eso no se puede disfrutar.
Tiene que ser algo que sea tangible, algo material. Y por lo tanto, vivimos en una sociedad muy materialista y se está perdiendo la espiritualidad, que lleva a desarrollar la sensibilidad por la belleza, por la bondad y por la verdad, por la autenticidad. Hedonismo, materialismo, individualismo. Lo importante es el yo. Pasármelo bien yo, sentirme bien yo, lo que yo creo que tengo que hacer, lo que a mí me hace feliz, etcétera, yo. Por lo tanto, cuando se hipertrofia el yo, se atrofia el tú y se anula el nosotros. Lo importante no es el nosotros, trabajo en equipo, la familia, la sociedad, el grupo, es yo. Y eso lleva, como veremos después, al egocentrismo y al egoísmo, que es muy difícil querer a una persona egoísta, ¿no? Y por lo tanto no son queridos y no son queridos no serán felices. Hedonismo, materialismo, individualismo, existencialismo de Sartre, existencialismo, que lo importante es la existencia, el existir, el vivir, no la esencia, no lo que eres, ser un ser humano. ¿Y cómo tiene que ser un ser humano para ser feliz? No, existir, el carpe diem, el ahora. Y por lo tanto, construir el yo en cada momento, construir el ser en cada momento. Lo que me apetece, lo que me sale. Por eso se ha puesto de moda, sobre todo las mujeres, con mi cuerpo hago lo que quiero. Y en esa expresión hay dos mentiras, porque otra de las características de esta sociedad es el rechazo de la verdad. La verdad no me interesa cuando me hace sentirme mal. Y por lo tanto estoy dispuesto a mentir o estoy dispuesto a mentirme. Y en esa expresión, con mi cuerpo hago lo que quiero, hay dos mentiras. Una de ellas que no es mi cuerpo, porque no he hecho nada por tenerlo. Simplemente me lo han prestado, me lo han donado para que pueda vivir. Y viva para hacer algo, para buscar un sentido, una finalidad de mi vida. Y no solo para sentirme bien y perder el tiempo, pasándomelo bien, en fiesta continua, ¿no? Entonces, el existencialismo, ¿no? Del momento presente, del disfrute y de hacer lo que yo quiero. Entonces, en esa frase de con mi cuerpo lo que quiero es mentira que sea mi cuerpo y segundo, no hago lo que quiero, porque siempre se emplea esa frase para emborracharme, para tener sexo con el primero que pido, para hacer lo que me apetece, lo que me hace sentirme bien. Por lo tanto, no es lo que quiero, que sería de la voluntad, sino de la afectividad. El ateísmo, en este contexto de quitamos a Dios y ponemos al hombre, y por lo tanto quitamos la ley natural, quitamos los 10 mandamientos, y entonces nos alejamos de Dios. Yo suelo decir que cuando una persona se aleja de Dios, se enfría, se queda congelado, porque lejos de Dios está el frío, está las tinieblas, está el mal, no está el bien. Y entonces no es extraño que una sociedad que desde Nietzsche, que mató a Dios, después de tantos siglos de pensamiento cristiano, un pensamiento cristiano-judeo, los judíos eran antes que los cristianos, pues donde se consideraba a Dios como el que establecía las normas de vida, pues se ha quitado eso y entonces el hombre es el que se pone en lugar de Dios y el hombre es el que pone las leyes. Entonces estamos llenos de leyes, continuamente haciendo leyes para prohibir cosas, porque creamos un problema y luego lo tenemos que prohibir para resolver el problema, ¿no? Entonces el ateísmo, porque es retrógrado, ahora mismo lo que está de moda es el progresismo. Progresismo es no lo de ayer, sino lo de mañana, lo que me tengo que inventar yo, ¿no? El hombre se tiene que inventar, tiene que rechazar algo que ya está comprobado desde hace años que funciona y inventarse una cosa nueva que es un experimento que no sabemos si va a funcionar. Porque lo anterior, por ser anterior, es retrógrado y lo nuevo, lo progresista, es lo bueno, aunque todavía no esté comprobado que es bueno, que es lo que está pasando. Todos estos experimentos en el área sexual, por ejemplo. Bien, entonces el ateísmo por el progresismo y luego el evolucionismo radical. Es verdad que existe evolución en la naturaleza, pero el evolucionismo radical es que el hombre es un animal más y el hombre procede del animal por evolución natural. No hay ningún salto, que es lo que se explica, por lo menos en la doctrina cristiana, de que el hombre puede venir de un mono, pero ha habido un salto porque todos los demás monos no han evolucionado y uno sí, porque ha pasado algo, ¿no? En ese mono y ha pasado. Ese es lo del eslabón perdido, ¿no? Entonces, si somos animales, pues somos como los animales. ¿Y qué es lo que hacen los animales? Pues sexo en la calle,
está de moda ahora, por lo menos en Berlín, hay un parque donde la gente puede ir allí a tener sexo en la calle, porque como los animales, ¿no? Y los animales tienen sexo con cualquier hembra, pues se ha puesto de moda ahora one night stand, ¿no? Una noche, uno tiene sexo una noche y al día siguiente, pues, se acabó, ¿no? Bien. Entonces, toda esta influencia cultural, ideológica, está cambiando la mente y cuando se cambia la mente se cambia la conducta, porque hay un dicho que dice o vives como piensas o acabas pensando como vives. Entonces, hay una relación entre pensamiento y conducta, ¿no? Y entonces, a base de cambiar ahora la manera de comportarse, se están cambiando la manera de pensar anterior. Bien, entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta ideología y de esta difusión del mal, entre comillas? Pues se ve en la sociedad, porque uno puede decir, bueno, pero eso son sus opiniones, su parecer, eso no es datos, los datos, usted, denos datos para decir que usted está en la verdad. Bueno, los datos son, basta abrir los ojos y mirar a la sociedad, ¿no? Basta ver en la calle el consumo de drogas, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de cannabis, las enfermedades de transmisión sexual, los problemas sexuales que está habiendo, los problemas de obesidad mórbida con la comida sin control, etcétera, ¿no? La sociedad de consumo, el consumismo que crea una idealización del cuerpo y de todo lo que el cuerpo permite sentir, ¿no? Dentro de eso ahí se ve, en ese consumismo, lo que se ha puesto de moda ahora con el tema del transformismo, ¿no? Tatuajes, piercing, todo este tema de depilación láser, maquillaje, estilismo, fashion, musculación, para intentar tener un cuerpo 10, que llega a ser obsesivo, ¿no? Obsesivo. El otro día, por ilustrar un poco, el otro día me llamó la atención una cosa porque iba yo por la acera de aquí y casi me choco con una chica, ¿no? Era una esquina, ella venía de una, y en la esquina casi nos chocamos, ¿no? Y ni siquiera me miró, ni siquiera me miró. ¿Por qué? Porque estaba mirándose a un escaparate, estaba mirándose la imagen en un escaparate. Y entonces, ni siquiera, casi nos chocamos, pero ni siquiera me miró, porque seguía mirándose al escaparate. Y es una pena ver cómo hay una obsesión por mirarse la imagen, ¿no? Por cuidarse la imagen. Y entonces hay una patología dismorfofóbica, unas fobias de la figura, las anorexia nerviosa que no se gustan, porque, etcétera, ¿no? Y una especie de culto al cuerpo que nunca satisface. ¿Por qué? Pues porque nadie quiere su propio cuerpo. Todos quieren construir su propio cuerpo, crearlos ellos. Nadie está contento con el cuerpo que le ha tocado y tiene que transformarlo. Y cada vez lo transforma más, pero nunca está satisfecho. ¿Por qué? Pues porque cuando uno no le gusta el cuerpo que tiene, no le va a gustar el de luego ni el de mañana. Y cuando sea viejecito va a estar amargado con su cuerpo, porque no sabe querer al hombre real o la mujer real de cada momento, ¿no? Entonces hay una obsesión muy fuerte con este tema del cuerpo, ¿no? Y por el tema de los deportes y el tema del transformismo corporal, ¿no? Y las modas y la ropa, etc. Bueno, entonces el consumismo, la violencia en la sociedad, en las familias, en el deporte, ahora mismo con la final esta de la Europa League, los jugadores haciendo el entrenador, la gente ha idealizado el éxito, el triunfo y se pierden las formas, ¿no? Y entonces hay violencia continua en el deporte, en las familias, en los colegios, continuas denuncias de bullying, de niños que son marginados, etc. En el trabajo, en la sociedad, que lleva a las guerras, la guerra de Ucrania, las maras, todo el terrorismo, etc. El narcoterrorismo. Es una pena cómo Latinoamérica, los países están en manos de los narcotraficantes, que son los que tienen dinero y que compran a la policía y a los políticos. ¿Por qué? Porque tienen muchísimo dinero. Y tienen muchísimo dinero porque venden muchísima droga. Y venden muchísima porque se consume muchísima droga. ¿Y para qué se consume muchísima droga? Para ser feliz, porque la gente no es feliz. Porque lejos de la verdad, lejos del bien, no se puede ser feliz. Aunque digan que el mal y la mentira es verdad y es bien, aunque se autoengañen. No se puede ser. Entonces, da una pena. Hay muchos vídeos en YouTube de esa ciudad de Filadelfia, de Estados Unidos, que dicen que es una ciudad de zombies, Montones de personas como zombies por el fentanilo, que ha venido a sustituir a la heroína.
consumiendo heroína. Bueno, ahora se consume fentanilo, pero el crack, la cocaína. Decía el otro día Leo Harlem, que supongo que conocéis quién es Leo Harlem, el humorista este, decía, en Madrid, en los bares de Madrid, es mucho más fácil encontrar cocaína que anís del mono. Sí, pues es verdad, se consume muchísimas drogas. ¿Para qué? Para ser feliz. Se consume mucho alcohol para ser feliz. Los jóvenes dicen que no se puede ser feliz los fines de semana si no beben como beben, ¿no? Entonces, violencia, las adicciones a la ficción, películas, series, videojuegos, a las compras, al poder, a la sexualidad, dentro de la forma de pornografía, prostitución, masturbación. Hay una especie de presión enorme para que los jóvenes ya tempranamente se masturben, es decir, utilicen su cuerpo para el placer y por lo tanto si lo utilizan por el placer con el cuerpo, el sexo, luego será con la comida, luego será con el alcohol, porque el alcohol produce placer porque se ingiere y pasa a la sangre, o el cannabis. Hay un consumo de cannabis abusivos, está haciendo un daño terrible en los adolescentes que están formando su personalidad. Y se bloquea el desarrollo normal de la personalidad y se hacen personas inconstantes, irresponsables, violentos, agresivos, egocéntricos, etc., ¿no? Entonces, luego están el aumento de las enfermedades mentales, ¿no? Ha habido mucha... ahora mismo hace poco el presidente de gobierno ha dicho que va a dedicar, no sé si va a dedicar él, porque no sé si va a seguir, que va a dedicar 30 millones de euros a mejorar la calidad de la atención de las enfermedades mentales, a la salud mental, ¿no? Porque hay un gran problema de salud mental. El otro día salía un grupo de personas, de consumidores, que decían que querían más psicólogos y menos pastillas, menos psiquiatras que dan pastillas, más psicólogos porque necesitaban hablar, necesitaban que les escuchasen, pero claro, los psicólogos van más lentos, cuesta más caro, etc. Entonces, la salud mental ha aumentado las depresiones, ha aumentado los trastornos de ansiedad y estrés, ha aumentado los trastornos de personalidad, con personalidades tóxicas que se van difundiendo, ha aumentado el suicidio, ha habido noticias un poco pues así muy dramáticas de que el año 1922 ha sido el récord de suicidios en gente joven, sobre todo adolescentes, 412 o 13 jóvenes adolescentes se han suicidado. Hace poquito salió una noticia de esas dos chicas gemelas que en Oviedo se tiraron por la ventana y se suicidaron. Es decir, enfermedades mentales, las crisis en la familia, familias rotas, la soledad en las familias, las infidelidades, el descenso de la natalidad, la gente, las personas, las mujeres no quieren tener hijos porque no quieren que sufran sus hijos, no quieren traer hijos a esta sociedad que sufre. Las obsesiones por el cuerpo, por el sexo, por la comida, por el lujo, por las cosas, que hace que se preocupen las personas más por el cuerpo y poco por la mente, ¿no? Por tener una mente 10, que se concreta en tener una afectividad positiva, tener paz y alegría, tener paz y alegría. Tener una mente 10 es tener paz y alegría. No solo cuando todo va bien, sino también cuando las cosas van mal. Aprender a sufrir con buen humor. Esto lleva a un gran temor a envejecer, porque se ha hecho un culto del cuerpo y del cuerpo bello, joven, y entonces todas las cirugías plásticas, las liposucciones y todas esas cosas. Hay un temor a envejecer, hay un temor a enfermar por sufrir y hay un temor a morir, ¿no? Bien, entonces, estos son los frutos de la sociedad de ahora, para confirmar que la sociedad está enferma, la sociedad no está bien. Y no está bien porque las personas no están comportándose según la razón y no están comportándose libremente. Y esto se debe a que ha habido una hipertrofia de la afectividad y por lo tanto las personas funcionan con la afectividad, con las emociones, y si funcionasen con la paz y la alegría harían cosas buenas, pues afectividad positiva, pero hay muchas emociones negativas, porque cuando una persona no controla su afectividad es el mundo el que provoca emociones negativas. Y entonces, porque el mundo es complicado, porque el mundo hay mucha tensión, sufrimiento, competitividad, fracasos, errores, etc., ¿no? Entonces, están aumentando las tres emociones básicas, que son el miedo, hay mucho miedo, y el miedo provoca huidas, cobardías, mentiras para salir del paso y personas con miedo, miedo a las enfermedades, hipocondriacos, pesimistas, con miedo al sufrimiento, preocupados, personas preocupones porque tienen miedo a que ocurran cosas que deban hacer sufrir.
El miedo, que provoca crisis de pánico, fobias, estrés continuo. Las depresiones, cuando aumenta la tristeza, se hace patológica. Y la violencia, cuando aumenta la ira. Miedo, ira y tristeza. Y luego otra serie de emociones negativas que son derivadas de esto, como es los celos. Sentir celos es una emoción, es una forma de miedo. Sentir envidia, sentir rencor, sentir odio, sentir baja autoestima, etc. Bien, entonces, cuando manda la afectividad negativa, las personas tienden a comportarse negativamente. Cuando uno funciona con la cabeza, la voluntad y con la razón y la voluntad, pues la razón, que es el GPS de las personas, nos dice lo que está bien. Lo que pasa es que a veces lo que está bien cuesta. Y es necesario tener una fuerte voluntad, haberla entrenada, para poder hacer lo que cuesta. Y entonces, si uno hace lo que debe, que es el bien, nadie debe de hacer el mal, sino lo que debe es el bien, se lo han dicho desde pequeñito, se hace buena persona. Si hace el mal, se hace mala persona. Si una persona se hace bueno, los demás le quieren y se puede querer a sí mismo. Y si le quieren, es feliz, porque para ser feliz hace falta ser querido. Cuando uno es feliz, ya no necesita el sucedáneo de la felicidad, que es el placer. No digo yo que el placer no lo pueda disfrutar, pero ya no lo necesita, porque ya es feliz, porque es amado y se ama a sí mismo. Entonces, cuando una persona no es buena persona, no es amado, no es feliz, busca en el placer sentirse bien, que es un sucedáneo de la felicidad, porque la felicidad hace sentir bien, pero mucho más profundamente. Y entonces aparecen los consumos de placer que se acaban, y como se acaban hay que repetirlos. Y cuando se repiten, se acaban, y cuando se repiten, se acaban. Entonces entra en la dinámica de la adicción y de la dependencia emocional de cosas placenteras, la comida, el sexo, el tabaco, el alcohol, las drogas, la pornografía, el sexo, las compras compulsivas, el juego, etc. ¿no? Bien, entonces, este es el marco en el que se está generando, el caldo de cultivo en el que está generando estas conductas de utilizar la sexualidad para sentirse bien. Cuando la gente de joven estas de la ideología de género dicen que ellos se sienten de otro sexo y por lo tanto la sociedad le tiene que ayudar a ser del otro sexo para poder sentirse bien porque se siente mal y no tiene derecho a sentirse bien, eso es una tiranía del sentimiento. Y entonces todo el mundo tiene que invertir dinero, la sociedad, para que se sienta bien. Pero mañana, cuando ya esté cambiado de sexo y no se sienta bien, querrá otro cambio. Igual que los que se ponen tatuajes o ropas de marca, necesitan continuamente estar cambiando su imagen para sentirse bien, porque es el sentimiento el que manda. No es la razón ni la voluntad, que es la voluntad es la que es libre y la razón es la que es sabia, y sabe cuál es el camino correcto para ser feliz. Y entonces, llama la atención que una persona que se siente Superman, pues no se tira por la ventana, ¿no? Dice, bueno, si te sientes Superman, debes ser Superman, tírate por la ventana, ¿no? Pues no, eso no, porque ahí es peligroso, ¿no? Pero si me siento de otro sexo, que me ayuden a ser de otro sexo, ¿no? Y si no me siento feliz con esta persona, con esta mujer, pues me voy con la vecina, con la secretaria. Aunque mi mujer va a sufrir, mis hijos van a sufrir, no me importa porque como estamos en el individualismo y lo importante soy yo, pues creo un problema familiar, no solo de mi mujer y de mis hijos, sino de mis suegros, de mis cuñados, que todos van a sufrir porque cuando una familia se rompe, porque tengo yo ahora mismo tengo muchos casos, ¿no? De que un marido pues se ha enamorado de otra persona y ha dejado a una mujer maravillosa, a dos hijos maravillosos, pero claro, los amigos de ellos sufriendo, los parientes sufriendo, todo porque se ha enamorado de otra chica, ¿no? Y entonces, pues, él quiere ser feliz con la otra chica. Bien. Le da igual todo el sufrimiento que va a crear alrededor. ¿Por qué? Porque solo le interesa a él, porque vivimos en una sociedad egocéntrica, egoísta, narcisista, etc. Bien, entonces, la sexualidad, porque ya estamos llegando, porque luego lo importante son las preguntas después. La sexualidad. La sociedad, a lo largo de la historia, no sé si recordáis, los que sois creyentes, pues lo de Sodoma y Gomorra, ¿no?
Sodoma y Gomorra. Ahí estaba el sobrino de Abraham, Lot, que va allí unos arcángeles en forma de personas y quieren rescatarlo porque... Y entonces los ciudadanos van a la casa de Lot diciendo, no, danos a esos tíos, que son unos tíos machotes, dánoslo. Y él dice, no, 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 porque tengo que ser un buen anfitrión, les tengo que acoger bien. Si queréis os doy a mis hijas, ¿no? Eran hombres. No, no, no queremos a usted, danos a esos tíos, ¿no? Eran gente, eras hombre, ya se ve que querían, ya estaban allí la homosexualidad muy extendida, ¿no? Como en Grecia o como en Roma, porque el ser humano se repite, el mal no se inventa. Volvemos a repetirnos en el mal, ¿no? Porque cuando una persona se mete por el camino del mal para sentirse bien, se queda atrapado ahí y pierde la libertad y ya no puede cortar, ¿no? Hace poco estaba hablando con Javier sobre el tabaco, ¿no? Y cuánto cuesta dejar de fumar. ¿Eh? Es mucho mejor no empezar. Cuesta menos no empezar que dejarlo. Y cuando ves a las chiquitas jóvenes que están empezando a fumar porque se sienten así más mayor o porque les quita el apetito y pueden adelgazar, no se dan cuenta lo que les va a pasar después cuando quieran dejar de fumar, ¿no? Lo que les va a costar. Pero pues hay que prevenir. Entonces, el tema de la sexualidad, el tema del cuerpo. El cuerpo lo tenemos para vivir. Y por lo tanto el cuerpo tiene que ver con la vida, porque si el cuerpo falla, ya no hay vida. Y por lo tanto el cuerpo es una cosa seria, porque tiene que ver con la vida sagrada. Se decía antes que es un don de Dios. Y por lo tanto, ahora se puede encargar la vida a una madre de alquiler, se puede encargar la vida a un laboratorio, aunque se encarga que junten el espermatozoide y el ovocito, pero en el fondo esas son células vivas ya, ¿no? Solo las juntan, ¿no? Pero no crean el espermatozoide ni el óvulo, pero bueno, algo de crear vida tiene eso, ¿no? Entonces, antes venía la vida y era un don de Dios. Entonces, el cuerpo tiene que ver con la vida sagrada y por tanto hay que tratarlo con respeto, ¿no? Ahora se abusa del cuerpo para sentirse bien. Todo lo que he comentado, del consumo de cosas, etc. La sexualidad tiene que ver con la vida, es para dar la vida. Y por lo tanto también es sagrada la sexualidad. El cuerpo es sagrado y la sexualidad es sagrada. Y tratar lo sagrado de una manera incorrecta es un sacrilegio, es una cosa grave. Por eso a veces los jóvenes, cuando les cuesta vivir la sexualidad adecuadamente y les cuesta cumplir los mandamientos, el sexto y el noveno mandamiento, dicen, ¡ay, ¿por qué? ¿Por qué estos mandamientos? ¿No? ¿Por qué no podría haber pecados veniales? ¿No? ¿Por qué son graves? ¿No? ¿Por qué tienen que ser graves esos, lo de la sexualidad? ¿No? ¿Por qué no nos dejan un margen? ¿No? Aunque bueno, es verdad que puede haber pecados leves si no hay buena conciencia clara, o no hay libertad plena porque hay un hábito arraigado, etc. Bueno, eso yo no me voy a meter. Pero, ¿por qué? Pues porque son sagrados, tienen que ver con la vida, es para dar la vida, ¿no? Y curiosamente ahora, la sexualidad es todo lo opuesto a dar la vida. La gente tiene conductas sexuales no para dar la vida. Y entonces se ha puesto de moda el sexo oral, el sexo anal, el sexo manual. Es que no tiene que ver con la vida, es solo para el placer, es solo para disfrutar. Y ahora mismo la regla de oro para saber si uno tiene una sexualidad adecuada es si disfrutas, porque si no disfrutas tienes una disfunción y habrá que vete al profesional para que te ayude a disfrutar, o si violentas a alguien para tener sexo. Pues entonces estás abusando de los demás o estás forzando a los demás y por tanto, pero si no violentas a nadie y si disfrutas, eso es la sexualidad corta. Por tanto, puedes hacer lo que te da la gana. Ya no hay ninguna norma, no hay ninguna regla moral, no hay ninguna regla positiva. El disfrute, el sentirse bien. Por lo tanto, la regla es el sentimiento, sentirse bien, ¿no? Y por lo tanto, la sexualidad ya no tiene nada que ver casi nada que ver, en muchos casos, con dar la vida, con la generación. Por otra parte, la sexualidad, desde el punto de vista ahora mismo, es muy parecido a lo de los animales. Incluso se está difundiendo, no sé si habéis oído, pues supongo que habéis oído esa infección de la viruela de mono, pues eso es la viruela de mono. Y entonces muchos seres humanos, sobre todo varones, muchos homosexuales, cogieron la viruela del mono. ¿Por qué? Pues porque cada vez, aunque no sale, cada vez hay más conductas sexuales con animales.
Tanto es así que en Alemania hubo una ley, salió una ley ya hace unos años, que se prohibía la zoofilia, el bestialismo, zoofilia, argumentando de que no se puede tener sexo con los animales, está prohibido, porque no se puede obligar a los animales a hacer algo contra su naturaleza. El hombre, ser humano, puede ir contra su naturaleza, pero no se le puede obligar a un animal a que vaya contra su naturaleza. Se le está violentando al animal. Y como estamos en una época muy ecologista, pues se prohíbe el bestialismo y la zoología porque no se le puede obligar al animal. Pero no porque el ser humano esté haciendo una cosa en contra de su naturaleza. No. Se está obligando al animal a hacer una cosa. Entonces, se ha habido muchos contagios de virus de los animales por todas estas conductas zoofílicas. El tema de la pederastia, pues empieza a haber ya movimientos de que si el joven, ahora los jóvenes pueden cambiarse de sexo incluso a menores de edad, ¿no? 16 años o 12 años ya pueden cambiarse de sexo. ¿Y por qué no van a poder tener sexo con los adultos si ellos quieren? Si quieren cambiar de sexo, porque no van a poder tener sexo con adultos si quieren. De alguna manera es una entrada a la pederastia, porque si son menores de edad, tener sexo con menores de edad es pederastia. Pero si ellos quieren, igual que quieren cambiarse de sexo y quieren tener sexo, pues podrán tenerlo. Y muchas veces querrán tener sexo los jóvenes. ¿Por qué? A base de dinero, porque les dan dinero. A cambio de dinero, pues tendrán sexo los jóvenes. Como lo están teniendo ya en Tailandia por ahí, porque en Tailandia, en Camboya, hay muchísimos pederastas que tienen sexo porque no se controla demasiado el sexo con menores, por el dinero. Porque ahora lo que cuenta es el dinero. Igual, la pornografía es dinero, todas estas deportistas que de vez en cuando salen, que dicen que ganan muchísimo dinero en desnudándose y teniendo sexo, en las, creo que se llama, no sé cómo se llama el canal ese de estas mujeres, y ganan dinero, porque hay mucho consumo de pornografía por la red, ¿no? Bien, entonces, sexo humano como lo de los animales. Por lo tanto, caprichoso, cuando quiero, como quiero, con tal de que yo me sienta bien. Y por lo tanto, la familia, los hijos, todo eso, no es extraño que la natalidad baje, porque en el fondo yo no quiero sufrir el problema de la responsabilidad de los hijos, solo quiero disfrutar. Por lo tanto, el sexo es para disfrutar, y si yo no tengo ya sexo con una mujer porque no puedo o por lo que sea, pues voy a las prostitutas o me voy con otro, ¿no? Porque lo importante es disfrutar. La sexualidad es un impulso muy fuerte, porque el instinto de conservación de la especie, igual que el instinto de conservación humano, lleva a defender la propia vida, aunque se está atenuando el instinto de conservación de la propia vida, y está habiendo pues, el tema de la eutanasia, el pedir la muerte cuando uno está sufriendo, los suicidios están aumentando muchísimo, no solo de gente joven, está aumentando el suicidio porque la gente no quiere sufrir. En una sociedad hedonista que el placer es lo importante, el sufrir es lo opuesto y por lo tanto no hay que sufrir. Y cuando ya se intenta no sufrir con todo tipo de sustancias y no funciona, pues entonces siempre queda el recurso de suicidarse. Por lo tanto, el instinto de conservación está disminuyendo. Conservación individual. Pero también estaba el instinto de conservación de la especie, que impulsaba mucho a la sexualidad para tener hijos. Pero claro, también se está perdiendo el instinto de conservación de la especie y por lo tanto ya no interesan los hijos, lo que interesa es el placer egoísta y por lo tanto sexualidad sin procreación. Es un impulso muy fuerte, porque es el impulso a la conservación y produce una liberación de dopamina en el cerebro tan poderosa o más que la que produce la cocaína. Ya sabéis que el centro del placer del cerebro, el centro que se llama centro de recompensa, son unas neuronas que se conectan entre sí con la dopamina. Todas las conductas adictivas, el juego patológico, las compras compulsivas, el sexo, actúan sobre esas neuronas produciendo un gran bienestar. Y crea, por lo tanto, una gran adicción, igual que la cocaína. Y el cerebro reclama, provoca una especie de hambre de sexualidad, que obsesiona. Y por lo tanto, así como he dicho antes lo del tabaco, más vale prevenir que curar, porque es muy difícil. Yo tengo pacientes con problemas de adicción a la sexualidad y es muy difícil sacarlos. Como es difícil
el tabaco, como es difícil el alcohol, los alcohólicos o las personas que consumen cocaína, ¿no? Bien, entonces, estoy terminando. La correcta visión desde siempre de la sexualidad ha sido que funcione según la razón y la voluntad libre, y por lo tanto hay que querer utilizar la sexualidad según lo manda la razón, porque si no estaremos actuando en función de la afectividad, no de la razón, y nos equivocaremos, haremos cosas malas y nos perderemos la libertad y nos haremos adictos y causaremos muchísimo sufrimiento. La sexualidad es una manera de expresar el amor con el cuerpo a la persona que se quiere. Por eso, y eso sí que está muy, muy de acuerdo mucha gente, me decía tengo varias pacientes que han sido prostitutas o que han sido prostitutas, algunas lo son todavía, y me decía una, oiga, mire, no es lo mismo tener sexo por placer o por dinero que tener sexo por amor. El sexo con amor es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. ¿Eh? Es decir, cuando la sexualidad se separa del amor, cuando la sexualidad se hace con dos personas que no se aman mucho, no es lo mismo, es como una especie de egoísmo, ¿no? Vamos a pasárnoslo bien los dos juntos, vamos a pasárnoslo bien, es una especie de conducta egoísta. El amor es altruista, el amor es dar, es hacer feliz al otro. El sexo sin amor es sentirme yo bien, y por tanto es una conducta y hace egoístas a las personas. Y luego, después, además de ser una expresión corporal de amor, es una expresión de amor a la generación, a dar la vida a otros seres. Es decir, es la oportunidad de amar a los hijos. De tener sexo para tener hijos, para amar a los hijos. Y por lo tanto, el sexo por amor es el sexo para hacer feliz a la otra persona y es el sexo para dar la vida a otra persona y hacerla feliz cuando vive. Esto fomenta la caridad, fomenta el altruismo, fomenta el tú, el nosotros y no el egoísmo. Bueno, no sé si la gente esperaba que entrase más en la carnaza de lo que es las conductas sexuales, pero he querido, luego en las preguntas, si quieren concretamos más, he querido dar un poco el marco en el por qué está ocurriendo toda esta tendencia a la hipersexualidad, al hedonismo y al placer, y por qué eso está produciendo en la sociedad una difusión muy grande de la corrupción, de la mentira, los fake news, de la violencia, de las infidelidades, de las faltas de compromiso, de las faltas de deseos de tener hijos, de tener familias, etcétera, ¿no? Que está deteriorando la salud mental de las personas y la calidad, la felicidad de los ciudadanos. Entonces yo aquí me paro, si queréis hacemos los 5 minutos de descanso y seguimos luego con las preguntas. Sí. La pregunta que tenía yo es cómo fortalecer nuestra autoestima como padres, madres y nuestra voluntad, pero también transmitirlo a nuestros hijos para ir contracorriente en toda esta reggaetón, música, vestidos, porque por ejemplo mi hija me dice, es que me dices que no vaya con tops y minifaldas porque me sexualizas. Digo, no soy yo. O sea, tienes que tener esa fortaleza para ir contracorriente, ¿no? Y ser... Pero bueno, me gustaría que usted desde su punto de vista nos dijera cómo podemos nosotros ser fuertes en eso, ¿no? Y tener esa autoestima elevada, ¿no? Sí, realmente hoy en día los padres lo tienen difícil, lo he dicho 3 veces, ¿eh? Lo digo, porque si los padres creen que educar a los hijos es una cosa fácil, se han equivocado, ¿eh? Educar a los hijos es difícil. Sacar un sueldo, trabajar al mes y ganar un dinero es difícil. La vida es difícil. Por tanto, hay que mentalizar, porque si no, al final hacemos solo lo fácil, ¿eh? Y acabamos con esa ideología de lo fácil de adelgace sin pasar hambre, aprende idiomas sin esfuerzo, apruebe sin estudiar y sea feliz sin sufrir. Es imposible, es imposible. Y por lo tanto, bueno, pues venga, vamos a estar dispuestos a sufrir, vamos a mentalizarlos, porque si unos padres no están dispuestos a sufrir para educar a sus hijos aprenderán de sus padres a no estar dispuestos a sufrir para ser felices. Porque ser feliz es una cosa muy difícil. Y por lo tanto, todo lo difícil tiene que ser todo lo muy grande tiene que ser difícil. La gente quiere subir el Everest, no quiere subir
el montículo de no sé qué, el Everest. La gente quiere hacer 3000 en el Pirineo. No quiere hacer miles. En el tour, lo que quiere la gente subir es el Tourmalet, 20 kilómetros de subida. Pero, es decir que, pues sí, es decir, porque eso llena, eso satisface, eso hace feliz a la gente. Comer chuches y tonterías y fumar porros y tal, pero eso no hace feliz. Por lo tanto, tenéis que enseñar a los padres a estar dispuestos a sufrir con la educación de ellos, a estar dispuestos, para que ellos también estén dispuestos, porque han tenido un modelo muy bueno de padres dispuestos a sufrir porque quieren algo bueno, algo muy bueno. Por lo tanto, estar dispuestos a sufrir y pelear, pero no querer el éxito inmediato. Es decir, que las cosas valiosas no se consiguen ya. Uno no cobra a principios de mes, cobra a final de mes, después de 30 días de trabajar 8 horas. Y la gente no tiene vacaciones el primer mes que trabaja, no, al año de trabajar tiene vacaciones. Y la gente no se jubila a los 20 años, se jubila a los 60, ahora a los 66 años. Es decir, que las cosas buenas vienen después de un tiempo de ganarlo, ¿no? Y por lo tanto, hay que estar firmes, hay que trabajar y hay que tolerar los fracasos a corto plazo. Que nos engañen, que a escondidas hagan no sé qué. Muy bien, cada vez que lo veamos, pues les pondremos una multa, no castigo, multa. Porque hay que enseñar a los jóvenes lo que ocurre en la sociedad adulta. Que cuando te saltas una ley, te ponen una multa, no te echan una bronca. Si te saltas las normas de tráfico, te van a poner una multa y te van a quitar los puntos, pero no te van a echar broncas. Si no pagas Hacienda, te van a quitar el dinero de la cuenta, pero no te van a mandar un inspector porque te eches una bronca. Así que broncas no, multas sí. Porque eso es lo que pasa en la sociedad adulta. Y tienen que aprenderlo en la vida de familia. Se saltan las normas, hija mía, enhorabuena, te felicito porque has sido valiente, te has enfrentado a las normas de tus padres, has hecho un ejercicio de libertad, pero ya sabes que la libertad lleva su responsabilidad. Y si has hecho lo que debías, tendrás un premio, si has hecho lo que no debías, tendrás una multa. No broncas. Entonces tienen que aprenderlo desde pequeñitos. Y aguantar y seguir firmes. Y unidos, porque como es muy difícil, cuando las cosas son muy difíciles, un solo soldado no puede ganar una guerra, sino que se lo pregunten ahí a los rusos y a los ucranianos, que mueren contando. Hace falta un ejército, hace falta estar unidos. Por lo tanto, el padre y la madre tienen que estar unidos, para ser más fuertes. Y ojo, que los hijos de vosotros, como sois vosotros listos, los hijos vuestros son listos. Y son especialistas en dividir. Y entonces van donde el padre, papá, mira, es que mamá me ha dicho, y cuenta una historieta que no es verdad, para que el padre diga, no, te dice, pues, y luego van donde la madre, papá, y entonces, antes de decir nada, decir, bueno, voy a hablar con tu madre. No, papá, no hablas que tu madre, no, no, voy a hablar con tu madre, pero déjame que hable con ella, porque me sorprende tanto que haya dicho eso, que voy a hablar con ella. No os dejéis no os dejéis manipular, no os dejéis estar unidos, firmes y aguantar, porque lo valioso tiene que costar y necesita tiempo. Pero yo he visto, acabo de ver hace poco una madre que su hijo ha hecho de hijo pródigo, ¿no? Porros, no estudiar, robar cosillas, trapichear, un desastre. Pues bueno, hace 6 meses ha vuelto a la casa paterna. No a su casa, sino ha empezado a estudiar, ha dejado los porros, ha dejado hasta el tabaco, ha dejado a los amigos que consumen porque ya no le llenan. Una transformación. Tiene 23 años. No es que tenga ya 40, ni 23 años. ¿Por qué? Porque su madre y su padre, durante toda la infancia, han sido buenos ejemplos, se han volcado, les han dicho las cosas. Les ha llamado a un colegio bueno. Y eso, cuando se siembra bien, se cosecha bien. Aunque tarde un poco, si no hay agua, no llueve, si no hay buena tierra. Pero sale. Por lo tanto, ser optimistas. Porque si los padres son optimistas, los hijos son optimistas también consigo mismos, ¿no? Si los padres tiran la toalla con los hijos, desconfían de ellos, piensan que no van a conseguir nada, transmiten a su hijo ese pesimismo. Y entonces piensan que él no va a conseguir nada. Entonces no luchan, porque si mis padres no confían en mí, ¿cómo voy a confiar yo en mí? Entonces hay que seguir ahí. No sé si me he alargado un poco, pero
pero vale la pena y aunque a corto plazo no se cosechen victorias, sino a medio o a largo plazo. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, sí. Muy buena la respuesta, la verdad que sí. ¿Tenemos más preguntas? Sí, José Manuel llama. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por la exposición. Empezó su conferencia hablando de tsunami. Sí. De tsunami que nos viene, que no sé si sabrá calibrar la altura, pero sí. La pregunta es, ¿qué podemos hacer las familias para sobrevivir a ese tsunami? Que imagino que está previsto que llegue antes del 2030. Sí, bueno, entonces, somos unos veteranos, porque hemos pasado la pandemia. Entonces, parecía que nos íbamos a morir todos, y aquí estamos. ¿Cómo ha sido? Nos hemos puesto mascarillas, hemos tenido distancia física, geles alcohólicos, aislamiento en casa, hemos hecho cosas, ¿no? Y hemos sobrevivido. Pues lo mismo hay que hacer con esta pandemia de hedonismo, de placer, de lo fácil, de promiscuidad. Hay que hacer eso. Habrá que ponerse una vacuna. La vacuna contra eso es ilusionar a las personas. Yo, cuando veo a la gente tan preocupada con tener un cuerpo 10, tatuajes, yo le digo, oye, ¿qué te parece si te enseño a tener una mente 10? ¿Qué te parece si te enseño a ser libre? Libre. ¿No te das cuenta de que te estás perdiendo la libertad? El día que empiezas a fumar y no puedes dejar de fumar, ya no eres libre. El día que no puedes decir que no al sexo, ya no eres libre. El día que no puedes dejar de ver pornografía, ya no eres libre. Estás perdiendo libertad. Cuando no puedes dejar de ver una serie, ya no eres libre. Cuando no puedes dejar de ver tu partido de fútbol del Zaragoza, este fin de semana no voy a ver Zaragoza. ¿Por qué? Tengo que ser libre. Y si no puedo decir que no, ya no soy libre. Es decir, amar la libertad, amar la libertad. Es decir, si yo no puedo dejar de ver un WhatsApp cuando entra, no lo puedo dejar de ver cuando yo quiera, no soy libre, no soy libre. Y si pierdo la libertad con el WhatsApp, ¿por qué no lo voy a perder con el sexo o con las drogas o con el alcohol? Entonces, voy a luchar en no perder la libertad en cosas pequeñas. Entonces, ilusionarles con la libertad, que es un antídoto, que es una vacuna contra todo eso que lleva al placer, a la repetición y a la adicción. Después, aislamiento. Vamos a aislarnos en casa. Es decir, fuera pantallas. En casa no hay pantallas más que media hora. No, es decir, ¿por qué? Es que ¿cómo voy a prohibir eso? Oiga, yo les digo, ¿quién paga el wifi? ¿Ustedes? Pues ya, pagan el wifi, pues desconecten el wifi, es suyo. ¿Quién paga los datos de sus hijos? Nosotros. Oiga, que le están financiando las pantallas y luego se quejan todo el día con el móvil. Oye, pero oiga, sea un poco coherente, porque usted le paga los datos y luego le dice, todo el móvil. Que son jóvenes, que todavía no son dueños de sí mismos. No se lo ponga tan fácil. Aíslele, como contra el COVID. Póngale una mascarilla, es decir, póngale el control parental de no sé qué. ¡Ah, qué horror! Oiga, que para el COVID es mascarilla, ¿no? ¿Por qué no vamos a poner control parental, ¿no? Para la infección de la mente. No, es que eso falta libertad. Oiga, también es falta de libertad no dejarnos entrar, hacer cola, no dejarnos entrar a una farmacia porque hay una persona dentro. Esa falta de libertad. Pero para que no coger el COVID, no morirnos. Pues venga, yo voy a prohibir no sé qué, ¿no? Entonces, hay que estar convencido de que la salud espiritual, la salud psíquica es más importante que la física. Y vamos a hacer eso, mascarillas, distancia, es decir, aislamiento de esto en casa, no pantallas. Papel, menos pantalla, más papel, leer. Hay que volver a leer, porque en la lectura hay que imaginarse las cosas, hay que estar atentos. En la pantalla no hay que estar atento porque te quedas ahí en va, porque la imagen te está reclamando la atención, te capta, estás atrapado a la imagen porque la música te cambia rápidamente de imágenes, cosas, y estás como atontado ahí, te deja atontado, te hace atontado, pasivo. En cambio, la lectura tienes que ser activo, tienes que abrir el libro, tienes que prestar atención, tienes que imaginarte lo que están poniendo y te haces un hombre proactivo psicológicamente. Entonces, hay que tenerlo muy claro y hay que dar ejemplo, porque claro, no debe ser correcto que si no hay pantallas, no hay móviles en casa porque hay que hacer vida de familia, que el primero que coja el móvil y que mira las pantallas sea el padre o la madre, ¿no? No puede ser, ¿no? Entonces, hay que tener un proyecto, como salía el Simón todos los días, que además desde Zaragoza, vamos a hacer esto, mascarilla no sé qué, distancias, cuando van ustedes a tal sitio, la distancia, no sé cuántos, establecer una organización perfecta para la salud mental. Pues venga, vamos en casa, vamos a hacer
Que uno se viste de Simón y dice, bueno, en esta casa vamos a hacer no sé qué, no sé cuántos, porque tenemos que salvar la salud mental de la familia. Pues vamos a tomarnos en serio, ¿no? Y no un día. Esto ha sido 2 años casi, y todavía seguimos con las mascarillas en las farmacias, ¿no? En una falta de libertad, que no me dejan entrar a una farmacia. Pues sí, pues falta de libertad por la salud física y también por la salud psíquica. No sé si me he explicado. Muy bien. Perfectamente. Muchas gracias. Nada. Buenas tardes, doctor. Buenas A tardes. ver, primero, muchas gracias por todos los consejos que nos está dando, todo muy importante todo lo que dice. Luego, a ver, estamos ahora en una sociedad en la que a base de repetir mentiras se nos convence de que las mentiras son realidad, ya lo decía Goebbels. Entonces, en una sociedad en la que cada vez se está más desconectado de la realidad, porque yo veo que la gente está muy desconectada de la realidad, ¿cómo hacer para que nuestros entornos, ya no solo los hijos, o sea, los niños, y hablo de parientes, de amigos, de gente ya mayor incluso, que se están desconectando de la realidad porque es más cómodo creerte las mentiras que te cuentan y vivir en ellas, son más bonitas? ¿Cómo volver a reconectar nuestros entornos? Porque si cada uno lo hace en su entorno, llegaremos a una ola grande. A la gente, otra vez a la realidad, a las leyes naturales, a lo que es el raciocinio, por más que cueste, el trabajo, el esfuerzo. Se me ocurren 2 cosas, por dos vías. La gente huye de la realidad. ¿Por qué huye de la realidad? Porque en la realidad sufre. Y hemos dicho que no hay que sufrir. La sociedad del bienestar, la calidad de vida, el paraíso en la tierra. Cada vez que nos prometen los políticos el paraíso en la tierra, nos viene la crisis del 2008, la pandemia, la sequía de no sé cuántos, la guerra. Oye, por favor, no nos prometan más paraíso en la tierra, porque es que aquí, no, que esto es un valle, aquí hay que sufrir. Entonces, si se enseña, yo no digo que haya que hacer sufrir a los hijos, no, hay que dejarles que sufran lo que tienen que sufrir, porque van a sufrir, como todo el mundo, levantarse por la mañana hace sufrir, y aguantar al profesor pesado hace sufrir, es decir pues mira, chico, entrénate en sufrir con buen humor, ¿no? Poner buena cara al mal tiempo. Porque si no saben sufrir, cuando vez que sufran huirán. Huirán al mundo de la ficción, las películas y las series, porque allí son felices, porque se identifican con los buenos. No se identifican con los malos, con los buenos. Y siempre ganan los buenos. Y por lo tanto siempre ganan. Entonces huyen a la ficción. Y luego huyen a la fantasía, que también es ficción. Porque no quieren sufrir. Son cobardes. Huyen porque son cobardes, porque no saben sufrir. La gente dice, bueno, usted es un masoquista y tal. Yo le he dicho, no, un momento. Yo le digo, oiga, yo cuando voy, no voy mucho al gimnasio, porque eso de hacer deporte en un encerrado no me gusta, prefiero la disciplina. Pero a veces vas a un gimnasio y ves a un tío, a un hombre, con y ahora mujeres también, por la igualdad, con unas pesas, levantando las pesas, y yo no he visto a ninguna que diga, ni a ninguno que diga, uy, ¿cómo pesa? Ayudarme. No, todo el mundo, yo, que quiero ser fuerte. Todo el mundo quiere sufrir para tener bíceps, ¿no? Y luego presumir. ¿Por qué no vamos a querer sufrir psicológicamente para tener bíceps psicológicamente? Que es bíceps de la voluntad. Por lo tanto, tienen que aprender a sufrir. Para eso tienen que ver a sus padres sufrir con buen humor. Porque si saben sufrir, sufrirán menos. Porque lo que más hace sufrir no es el sufrimiento, es el enfado del sufrimiento, la tristeza del sufrimiento, el miedo al sufrimiento. Las emociones negativas es lo que hace sufrir más con el sufrimiento, no el propio sufrimiento. Porque claro, la gente luego no quiere sufrir por el marido, por la mujer, por los hijos, y acaban sufriendo por un equipo de fútbol. Oye, vale sufrir por un ser humano, por una novia, que por un equipo de fútbol, ¿no? Pero en esta vida o sufres por algo grande o sufres por tonterías. Pero hay que sufrir porque en esta vida no se puede ser feliz sin amar, porque si no amas no te aman. Por lo tanto, no. Y el que ama sufre, porque es la otra cara de la moneda. Entonces, que aprendan a sufrir, entonces no huirán. Y segundo, que se me ocurría, que aprendan a contemplar, 3 veces, a contemplar. ¿Qué? La belleza. Que aprendan a contemplar la belleza, la belleza de una música bonita, ¿no? No una música que les hace sentir bien, sino una música que les llena de alegría, que les llena de entusiasmo,
que contemplen la belleza de la música, del paisaje, llevarlos a la naturaleza y que vean panoramas maravillosos, que vean árboles maravillosos, que vean ríos y acantilados maravillosos, que vean la belleza de la realidad y que aprendan a contemplar. Por tanto, ya no huirán de la realidad porque habrán aprendido a descubrir la belleza en cada cosa, porque habrán desarrollado el radar de la belleza. Luego, que contemplen la bondad, que sepan detectar las personas buenas y que les guste estar con las personas buenas, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Y uno cuando está con gente buena está muy a gusto. Y que no se vayan con gente que son un desastre, falsos, hipócritas, superficiales. Pero ¿cómo te has podido equivocar, hombre? ¿Quién no te han enseñado a descubrir quiénes son los buenos? Porque si vas con los buenos vas a ser feliz, hombre. Que aprendan a contemplar la belleza, que aprendan a contemplar la bondad y que aprendan a contemplar las personas auténticas, las cosas auténticas, la verdad, que descubran el gusto de descubrir una verdad, entender algo que no entendían y enriquecerse en conocer alguna cosa que no sabían, ¿no? Porque entonces saben algo más y amarán la verdad, porque la descubrirán y eso les llenará de satisfacción. Entonces, aprender a sufrir con buen humor y aprender a contemplar las cosas buenas, bellas y auténticas. Y no entonces no huirán de la realidad. Muchas gracias. Ya es la última pregunta, ¿vale? Entonces... Tienes el honor de hacer la última pregunta. Madre mía. Bueno, lo primero, muchas gracias. Y bueno, yo aquí colaboro en la asociación y entonces estoy también con chicas adolescentes y así, ¿no? Entonces, una de las cosas que vemos, que también salía en la conferencia, es pues eso de tener una afectividad sana, ¿no? En el fondo. Y entonces, esa relación que hay entre las conductas saludables, ¿no? Y tener una sana afectividad. Entonces, yo me preocupaba un poco más por el sueño, o sea, por la relación que hay entre dormir bien y dormir las horas necesarias y tener una afectividad sana, ¿no? Porque vemos que las niñas pues se enganchan al móvil y realmente pues duermen muy poco, ¿no? O sea, se les hacen las tantas de la mañana. O sea, que en parte sí que nos ha dado algunos consejos, ¿no? Pero bueno, si nos puede comentar algo. Sí, las pantallas excitan el cerebro, ¿no? Causan una excitación cerebral, producen una descarga dopaminérgica y dificulta dormir. Por lo tanto, a partir de las 8 de la tarde habría que intentar reducir las pantallas. Y eso requiere que los jóvenes no tengan acceso, es decir, que se les ponga una mascarilla psicológica para que no puedan acceder. Es decir, fuera los datos, fuera los móviles, fuera las pantallas. Hay que ser... Si los padres son los que pagan los datos, tienen derecho a quitar, y si además el móvil lo han comprado los padres, tienen derecho a decir, hija mía o hijo mío, por la noche no hay móvil. ¿Por qué la noche le gusta a los jóvenes? Porque la noche no existe la autoridad por la noche está dormida, los padres están dormidos, los adultos están dormidos y por lo tanto son libres. Y es el momento de disfrutar de la libertad, que es hacer lo que no es obligatorio. Ellos, los jóvenes adolescentes, entienden la libertad como hacer lo que no es obligatorio, porque lo obligatorio no es libre, es obligatorio. Entonces, muchos padres y profesores han usado el miedo, han metido miedo a los hijos, a los jóvenes para que hagan lo que tienen que hacer. Por lo tanto, les han quitado la libertad de hacerlo libremente y por lo tanto no se han sentido libres. Y cuando quieren ser adolescentes libres, lo que quieren hacer es lo que no es obligatorio y lo que no es obligatorio es el mal. Entonces les encanta hacer el mal. Las cosas prohibidas, me refiero más que el mal, lo prohibido. Porque asocian que lo bueno es obligatorio y lo prohibido, lo malo, es libertad. Y entonces hacen el viaje del hijo pródigo, ¿no? Hacer lo prohibido, lo malo, para sentirse bien, no para hacer el bien, porque estoy harto de hacer el bien desde pequeñitos, me han obligado, no he sido libre, porque me han amenazado con castigarme, con no sé qué, y por lo tanto lo he hecho por miedo, y no me he sentido libre, y ahora quiero ser libre y por lo tanto estoy dispuesto a hacer lo que no es obligatorio, que es el mal. Entonces la noche, la autoridad está en la cama, entonces nadie me va a castigar, es el momento en que yo voy a ser libre haciendo lo prohibido. Entonces hay que prevenir eso y hay que intentar desconectar las wifis, quitarle los móviles a los jóvenes para que duerman. Porque si no duermen, es verdad que por el día luego se duermen en clase, tienen mal genio,
no tienen ganas, no han descansado y por lo tanto no tienen energía y vitalidad para hacer lo que tienen que hacer, y como no hacen lo que tienen que hacer no se sienten bien, y como no se sienten bien se evaden haciendo cosas que les hacen sentir bien y entran en la dinámica, no me siento bien, quiero sentirme bien, entonces hago cosas que me hacen sentir bien pero se acaban, hay que repetir, me hago dependiente o adicto, tampoco me hace sentir bien porque pierdo la libertad y se crea un ciclo vicioso negativo del que no pueden salir, ¿no? Entonces hay que ser fuertes, hay que ser fuertes y hay que estar dispuesto a aguantar que los jóvenes se enfaden, nos insulten, nos digan no sé qué, pongan malas caras, digan que somos los peores padres del mundo. Me acuerdo de una madre que me decía, ¿sabes lo que me dice mi hija? Mi hija un día me dijo, mamá, te odio, te odio, te odio, ojalá no me hubieses parido y tal, porque no le dejaba el móvil, ¿no? Y entonces le dice, ya lo siento, hija mía, te ha tocado esta madre, ¿no? Si quieres ir al Corte Inglés, cambiarme por otra, pero por ahora te ha tocado esta, ¿no? Entonces, si ahora no aceptas esto, tampoco aceptarás luego a tu marido, a tus hijos, si querrás cambiar a todo el mundo que te rodea para que sean como tú quieres. Pero o te acostumbras a aceptar lo que te toca, estarás toda la vida amargada porque siempre habrá alguien al lado que no te guste y no lo puedas cambiar, ¿no? No sé si me explica, pero sí, dormir es eso. Pero una de las cosas que quería decir cuando me has preguntado de los adolescentes, un consejo. Yo he visto gente jóvenes que se han transformado escuchándoles. Los padres a veces en los adolescentes les quieren seguir dando lecciones. Que dejen de dar lecciones. Se han pasado todo 15 años, 14 años diciéndoles lo que está bien, lo que está mal. Si ya lo saben, hombre, si ya lo saben. Ahora lo que quieren es ser libres, no quieren hacerlo. Por lo tanto hay que dejar de repetirles. Se les pone multas si no lo hacen, pero dejar de repetir. Lo que hay que hacer es escucharles. Y cuando hagan una cosa mal, en vez de castigarles inmediatamente, decirles, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho? Explícame un poco, ¿no? Y cuando empiecen a explicar por qué hacen las cosas mal, se darán cuenta ellos mismos o ellas mismas que la razón por lo que han hecho mal no es porque no supiese que está mal, no es porque quisiesen hacerlo mal, sino porque han sentido un impulso afectivo muy grande. Y por tanto empiezan a darse cuenta que la afectividad manda mucho en ellos mismos. Y que tienen dentro una fuerza, un motor poderosísimo, que no les lleva a hacer el bien, sino les lleva a hacer el mal. Y por lo tanto tienen que estar alerta. El enemigo no está fuera en la sociedad, está dentro de sí mismos. Que si no controlan ese motor, no podrán serlo como quieren ser. No podrán ser como quieren ser. Ellos quieren ser buenos, pero no pueden. ¿Por qué? Porque no controlan la afectividad. Que cuando se enfadan dicen cosas que no tienen que decir. Que cuando tienen miedo mienten. Y no quieren mentir, pero mienten. Entonces, tienen que darse cuenta de que el enemigo está fuera, ¿no? Y luego decirles una cosa, que yo les digo no solo a ellos, sino a todo el mundo, que es la felicidad no viene de fuera. No viene de tener dinero, tener buenas notas, de tener ropa, de tener gadgets, ordenadores, de tener coches, de tener motos. No viene de fuera, viene de dentro. De tenerse a sí mismo. Es decir, la felicidad es estar en paz y contento con uno mismo. Si uno consigue estar en paz y contento con uno mismo, es feliz. Pero mucha gente vive en conflicto entre la cabeza que dice que hay que estudiar y el corazón que no quiere estudiar porque lo quiere jugar. Entonces están en tensión, están en conflicto, están sufriendo y no saben llegar a acuerdos dentro para poner, aunque sean acuerdos pequeñitos. Y si no saben llegar a acuerdos pequeñitos que se puedan llevar a la realidad, porque si no se llevan a la realidad no ha habido acuerdo, tendrán también conflicto con los de fuera. Las personas que tienen conflicto con los de fuera y sufren es que tienen conflicto dentro, que no son capaces de... Y entonces no están en paz consigo mismos y tienen que tomar sustancias para calmar esa tensión interior y ese malestar interior. Cuando uno está en paz y contento consigo mismo, es feliz. No necesita nada de fuera. Entonces, para eso hay que conocer el foco de conflicto interior, que es la afectividad. Entonces, tienen que hablar, y tienen que hablar de la afectividad. Tienen que hablar de sus miedos, tienen que hablar de sus enfados, tienen que hablar de sus tristezas, tienen que hablar de sus envidias, tienen que hablar de sus celos, tienen que hablar de sus sentimientos de inferioridad, tienen que hablar de sus sentimientos de culpa. ¿Por qué te sientes culpable? De sus sentimientos de desesperanza. Que hablen de ello y que los objetiven y que una vez que eso piensen en soluciones para resolver el problema de dentro y resolver el problema serán felices, no resolver los problemas de fuera. No buscando chivos expiatorios fuera, echando la culpa a la amiga que no sé qué, al padre que no sé cuántos. No proyectes culpas fuera. El problema es que no eres feliz dentro.
No sé si así esto es como muy ideal, ¿no? No, ha estado muy bien. Sí, la verdad que sí. Sí, muchas gracias. Bueno, doctor Fernando, ya va a dar la despedida, que nos ha encantado. No nos puede ver, creo, pero están las 2 salas llenas. Y bueno, que esperamos. Mandadme fotos, Sí. mandadme fotos. Hemos hecho. No sé si los veis. Y bueno. Pero qué gente más maja hay ahí, ¿eh? Sí, ahora le voy a enseñar Sí, un poco, ¿no? enséñalo con el ordenador. Sí, Le claro. voy a enseñar un poco Sí. para que vea que está la sala a tope y algunos ya salieron. Cuando llegue a casa, siempre me preguntan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y yo digo, muy bien, muy bien. Me han escuchado y me han aplaudido. Y entonces me dicen, ¿qué pasa? ¿Que aquí no te escuchamos o qué? Bueno, no tanto como estos, que me han escuchado casi 2 horas.